Bueno, vamos a meternos de lleno en un concepto que es, la verdad, fascinante dentro del análisis transaccional. Se llama el mini-argumento. Piensen en esto como si fuera el código fuente, ¿saben? Como ese programa secreto que corre por debajo de nuestra conducta y que segundo a segundo nos va llevando por caminos que muchas veces ni siquiera entendemos. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso de tropezar con la misma piedra una y otra vez? Y enojarse con uno mismo por repetir un error que ya conocemos. Es como si una fuerza invisible nos estuviera empujando a actuar de cierta manera, incluso cuando una parte de nosotros sabe perfectamente que no nos conviene. Bueno, esa fuerza, esa especie de programa, tiene un nombre y tiene una estructura. Y aquí tenemos la definición clave de su creador, Tabby Color. Y ojo, lo más importante acá, lo que hay que subrayar, son estas palabras: secuencia de conductas observables segundo a segundo. O sea, no estamos hablando de algo abstracto o de algo místico. No, es un patrón que se puede ver, que se puede escuchar en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestra postura. Y este patrón o nos ayuda a mantenernos en un estado de bienestar, lo que se llama okayness, o nos empuja a reforzar esos guiones negativos que a veces cargamos. Para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a verlo en acción. La mejor forma de entender cómo funciona el mini-argumento es a través de un ejemplo bien práctico. Así que les presento a Ana María. Vamos a analizar juntos su guión oculto. Imaginen a Ana María. Es una estudiante brillante, de esas que siempre sacan buenas notas. Pero desde chica, tanto en casa como en la escuela, le exigieron ser perfecta. Cualquier error, por mínimo que fuera, era criticado. Ahora, en la universidad, esa exigencia ya no viene de afuera, vive adentro de ella. Y el detonante de su mini-argumento va a ser una situación súper común, un trabajo en equipo. El mini-argumento negativo, el que nos hace daño, casi siempre arranca en el mismo lugar, con algo que llamamos un impulsor. Imagínense que son como esos consejos que nos dieron nuestros padres con la mejor intención, pero que llevados al extremo se transforman en mandatos. Son como puertas que nos conducen a sótanos emocionales cada vez más y más profundos. Y hay 5 de estas puertas. La primera puerta, que es justamente la que abre Ana María, es sé perfecto. Es esa vocecita interna que nos dice, estás bien, pero solo si todo lo que haces es perfecto. Es una exigencia de exactitud, de detallismo, que paradójicamente, en lugar de llevarnos al éxito, muchas veces nos conduce directo al agotamiento y al fracaso. Ahora, lo verdaderamente potente de esto es cómo podemos observar este impulsor. Una persona bajo el sé perfecto va a usar palabras muy categóricas, va a tener un tono de voz súper controlado, casi como si estuviera ensayado, va a gesticular de forma precisa, contando con los dedos, como un profesor. Y su postura va a ser rígida. ¿El problema? Que este afán por el detalle se come todos los recursos, el tiempo, la energía y sobre todo la paciencia de la gente que tiene alrededor. El segundo impulsor es sé fuerte. Este es el mandato de ocultar las emociones, de no mostrar debilidad, de no pedir ayuda nunca. La creencia que está por debajo es que ser vulnerable es algo inaceptable. Y los indicadores son clarísimos: frases cortantes, un tono de voz plano, sin emoción, y una postura corporal completamente cerrada, como si estuvieran construyendo un muro. Piensen en el arquetipo del tipo duro del cine, ¿no? Como Clint Eastwood. La independencia se vuelve tan excesiva que dificulta muchísimo el trabajo en equipo y, por supuesto, la intimidad. Vamos al tercer impulsor. Apúrate. Aquí el gran enemigo es el tiempo. Hay una ansiedad constante por terminar todo, por hacer las cosas para allá. Pero esta prisa, que parece muy eficiente, en realidad nos lleva a cometer más errores, a tomar decisiones a la ligera y, muchas veces, hasta a tener accidentes. Lo vemos en la impaciencia al hablar, en ese tono de voz que denota urgencia, en el movimiento nervioso de los dedos o de las piernas. Quien está en apúrate interrumpe constantemente, porque su cabeza ya está en el siguiente paso. Y esto es perfecto para ilustrar cómo los impulsores pueden chocar. Imaginen a alguien con apúrate trabajando con alguien con sé perfecto. Es la receta para el desastre. El cuarto impulsor es complace. Es esa necesidad de hacer que los demás se sientan bien, de buscar su aprobación a toda costa.
incluso si eso significa pasar por encima de las propias necesidades. El mensaje interno es algo como no sos suficientemente bueno, tenés que complacer para que te acepten. Se manifiesta en un lenguaje que siempre pide permiso, un tono de voz muy amable o hasta suplicante, y esos gestos de asentir con la cabeza todo el tiempo. Y es interesante porque este impulsor tiene dos caras. Una es complacer a los otros, pero la otra es exigir ser complacido, llegando a tiranizar a los demás para que satisfagan las propias necesidades. Y por fin, el quinto impulsor. Trata más, que también se conoce como esfuérzate. Pero cuidado, esto no se refiere al esfuerzo sano, al que te lleva a conseguir tus metas, sino a un esfuerzo completamente inútil. Es la creencia de que las cosas tienen que ser difíciles para que tengan valor, lo que nos lleva a ponernos metas imposibles o a usar los métodos más ineficientes que existen. Esta cita lo resume a la perfección. Escuchen la vacilación, las muletillas, la falta total de claridad. Es un discurso lleno de ruido, lleno de esfuerzo, que no llega a ningún lado. La persona bajo el trata más se enreda en sus propias palabras y en lugar de comunicar el contenido, comunica la dificultad del proceso. Es puro desgaste, para quien habla y para quien escucha. Muy bien, ya que conocemos las 5 puertas, volvamos con Ana María. Vamos a ver cómo su impulsor, el sé perfecta, no es solo un rasgo de su personalidad, sino que es el primer paso de una secuencia súper predecible que la va a llevar a un lugar emocionalmente muy oscuro. A ver, sigamos la secuencia con calma. Todo arranca con el estímulo, el proyecto en grupo. Inmediatamente su crítico interno la ataca. No vas a poder hacerlo bien. La solución que tiene programada, su impulsor, es sé perfecta. Esto la lleva a una conducta de detallismo extremo que obviamente sus compañeros rechazan. Y acá empieza el descenso. Primero cae a la posición yo no estoy bien, vos sí estás bien, sintiéndose totalmente inadecuada. Después, para defenderse, salta a yo estoy bien, vos no estás bien y ataca a sus compañeros. Y el paso final la hunde en el sótano más profundo. Yo no estoy bien, vos tampoco estás bien, donde se aísla, se deprime y hasta piensa en abandonar todo. Este diagrama triangular es básicamente el mapa de ese viaje. Miren, se empieza en la punta de arriba, con el impulsor. De ahí se desciende a la posición yo no estoy ok, tú sí estás ok, que nos frena, nos hace sentir inferiores. Luego, uno puede pasar a la posición más vengativa, la de yo sí estoy ok, tú no estás ok, para finalmente terminar en la base, la posición de desesperanza total. Es lo que llaman el beneficio final, que claramente de beneficio no tiene absolutamente nada. Ana María recorrió este camino casi punto por punto. Esta otra visualización, la de la escalera, me parece genial. Cada impulsor es el primer escalón de un descenso. Y cada paso que damos hacia abajo nos hunde más en mandatos negativos y en emociones tóxicas, de las que cada vez es más y más difícil salir. La verdadera magia de esta teoría es cuando podemos aplicarla a nuestra vida. Los impulsores no solo aparecen en situaciones de alta presión, están ahí, en los momentos más cotidianos, saboteando incluso nuestros momentos de alegría. Miren estos ejemplos. Son casi cómicos si no fueran tan reales, ¿verdad? El sé perfecto que analiza tanto las vacaciones que al final se queda sin opciones. La madre con el sé fuerte que se sobrecarga hasta enfermarse. El apúrate que por no planificar termina durmiendo en el auto. El complace que arruina el viaje por no saber decir que no. Y el trata más donde un simple viaje se convierte en una odisea de problemas. ¿A alguien le suena algo de esto familiar? Entonces, llegamos al punto crucial. Si esto es una secuencia predecible, si es un programa, ¿cómo lo detenemos? Bueno, la respuesta está en el principio. La clave de todo es no cruzar la puerta del impulsor. Es no bajar ese primer escalón. Y acá es donde la teoría del mini-argumento me parece brillante, porque distingue entre el contenido, o sea, el que decimos, y el proceso, que es el cómo lo decimos. Muchas terapias se enfocan en el contenido, en la historia, pero el mini-argumento se enfoca en el proceso, en el tono de voz, en los gestos, en la postura, porque es ahí, en esas conductas que podemos observar, donde podemos detectar el impulsor en tiempo real y, lo más importante, interrumpirlo. Y con esto vamos cerrando. La invitación final es a la autoobservación.
De estas 5 puertas que vimos, sé perfecto, sé fuerte, apúrate, complace, trata más, ¿cuál es la que se abre con más frecuencia en la vida de cada quien? Identificarla ya es un paso gigante. El segundo, y el más poderoso de todos, es tomar la decisión consciente de no cruzarla, de elegir un camino diferente, uno que nos mantenga en nuestro bienestar.